Bienvenidos a un episodio más de Las Carteras No Mienten, donde el día de hoy me acompañan Limi Albarrán, Aleli Gallardo, Ana García de León y su servidora Mar Vázquez. Hoy vamos a platicar de un tema que si eres mamá, papá, creo que es buen momento de poner atención, si eres abuelito, tía también, porque yo creo que este episodio se lo puedes compartir. Y hay datos duros. Yo hace unos momentos les platicaba, pero me sorprendió mucho porque yo tengo una hija en esta etapa universitaria y me sorprende leer que 8 de cada 10 personas, 8 de cada 100 personas terminan la universidad. Gracias. De nada, cuando quieras. Entonces, para mí eso me parece sorprendente porque está muy cañón. Hay cosas de este lado que también hay 5 determinantes que influyen para llegar a estos números tan bajos, pero me gustaría escuchar un poquito qué opinan ustedes al respecto de 8 de cada 100 terminan sus estudios universitarios. Pues mira, yo te puedo decir que yo estuve en el área docente, estuve como directora de carrera de una reconocida institución en México. Vámonos, Para no ser comerciales, ¿verdad? Pero sí, definitivamente es muy real, muy cierto. O sea, las generaciones yo las recibía de 30 a 40 alumnos y llegué a graduar 2 de una sola generación. O sea, es real, es muy, muy real. Y, por ejemplo, pues eso era, ¿no? O sea, el ingreso, pon tú, vamos a echar un número cualquiera, 200 alumnos. Terminamos esa generación con 30 de las diferentes carreras del plantel, ¿no? Entonces, es real, 100% real. Ahora, ¿cuáles son las diferentes cosas que hacen que se queden o no se queden? ¿No? Que Claro. Eso es como el punto importante. Justamente ahí están los datos duros, ¿no? Porque aquí yo leyendo, ¿no? Hay varias cosas que influyen, ¿no? Entre ellos, la poca cobertura, ¿no? O sea, que no en todos, en la Ciudad de México, pues tenemos varias universidades, pero también el cupo, ¿no? O sea, de repente estos exámenes que hay 10 lugares o un salón para 30 personas y hacen examen 300. 400, Claro. ¿no? Bueno, es que ahí ya tendríamos Cupo. que entrar que ese es el tema para las universidades gratuitas. Claro. Y justo ahí los lugares pues están limitados. Sí, por supuestísimo, ¿no? Pero aparte creo yo, no sé cómo lo ven ustedes, pero ya nos rebasó la población. O sea, ya el país ya no está preparado para tener tanto alumnado, siento, o al menos los primeros años, ¿no? Porque estaba viendo también o leyendo que la deserción pasaba en los primeros 2 años. Si la carrera de la persona dura 5 años, pues los primeros 2 años es cuando más se depura, ¿no? Entonces, pues más bien el tema es que muchos se quedan a la mitad, creo yo. Es que regresamos al punto de ver el por qué. Sí, claro, o sea, no sé si vas a dar esos datos o traes esa información para no encimarnos dentro y ya lo soltamos. Súper. Hay 3 características importantes. Entre ellos, pues la poca cobertura, ¿no? También está el tema económico, ¿no? Que la mayoría de los chavitos empiezan a trabajar por dar un apoyo en casa, ¿no? En el caso de las escuelas particulares, pues el costo alto, si no te logras quedar en una particular, los costos altos, pero también está mucho la desigualdad territorial. Y eso también me impactó mucho porque tienen que viajar de otros estados a Ciudad de México para poder continuar con un estudio universitario o alguna capital, ¿no? Guadalajara, Monterrey, para poder tener esta continuidad de estudios. Pues sí, alguna ciudad realmente, ¿no? Porque digo, regresando a mi experiencia personal que viví como docente, les voy a explicar. Sí, definitivamente, bueno, uno de los puntos súper importantes es el económico, claro. que en mi caso estuve dentro de una institución privada, ¿no? Nunca lo podría haber creído. Entonces, ¿por qué? Sin embargo, bueno, tengo compañeros, amigos docentes que están dentro de las públicas y es otra historia el por qué dejan las carreras, ¿no? ¿A poco sí tienes amigos de escuelas públicas? Yo pensé que era la única. No te creas tan importante. Amigos docentes que dan clases tanto en las privadas como en las públicas, que ya son clases como magistrales y esto, y entonces tienen plaza en las dos áreas. Claro. Y entonces, pero sí, también tengo amigos que
que estudiaron en otras escuelas. Pero a lo que iba con esto es que en las privadas, el gran porcentaje de deserción está marcado por la parte económica. O Bien. sea, la gente o los papás los primeros 2 semestres, como bien comentabas, o hasta la mitad de la carrera, pues tratan de hacer el esfuerzo. Después les sueltan un poco la responsabilidad al alumno, la cual no todos la cumplen o la acercan, y ahí es donde terminan empezar a salirse. Ahora, por ejemplo, en la institución donde yo estaba, si por ahí alguien le hace clic, es mera coincidencia, ¿eh? Entran con becas muy altas. Ok. Y entonces eso hace que pues el alumno pueda o más alumnos puedan considerar pagar estas colegiaturas. Sin embargo, en el transcurso de la carrera van perdiendo estas becas Wow. por también diferentes razones. Pero una es el desempeño académico, ¿no? Una de ellas es el desempeño ¿Qué académico. otra cosa puede funcionar para que te quiten una beca? Pues mira, faltas, desempeño académico, que son como las principales. También la falta de pagos en tiempo y forma, ¿no? Te pueden ir como Ok. Penalizando. penalizando. Bien. Y básicamente son como los momentos. O si entraste con beca deportivas o así y pierdes o ya sales, pues también es Bien. otro por qué te la quitan, ¿no? Pero realmente sí es el tema económico el que se empieza a representar en este tema. Y bueno, ¿por qué muchos entran? Pues porque te dan esta facilidad de entrada. No todos la pueden conservar durante beca. todo el periodo de su carrera, que es esta beca. Y entonces hay papás que dicen, bueno, voy a ver cómo. Y hay papás que ya definitivamente dicen, no hay forma. O sea, no hay forma que si yo te estaba pagando 3 pesos, te vaya a pagar 15. O sea, no hay Claro, forma, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes motivos. Y esto que comentas también es muy cierto de los estados. En mi caso, donde yo recibía una gran parte, es curioso porque, por ejemplo, yo estoy en Cuernavaca, en Morelos, y los de Cuernavaca, se mueven a la Ciudad de México para estudiar. Claro. Y entonces nosotros teníamos gente de Guerrero, Lo más cercano. ajá, de zonas más como hacia arriba, Hacia el- Tasco, Guerrero, Chilpancingo, bueno, Guerrero es todo esto, pero Acapulco y así, eran los que nos caían a nosotros. Wow. Era, básicamente es como esta migración. Y al hacer esto, para el papá no nada más es el gasto colegiatura, es el gasto manutención. Claro. Y entonces, sí. pues, que pagaban el cuartito, que pagaban el no sé qué. Más Y entonces, la comida. sí, más- sí, más la comida, más lo demás. Entonces empieza a ser complicado. Y en esta parte, justo aquí que tengo las estadísticas, me aparece que Guanajuato, Chiapas, Michoacán, Guerrero, más del 77% de los jóvenes de estos estados no cuentan con oportunidades para estudiar dentro de su estado. O sea, Sí, te digo, a nosotros está sí nos tocaba cañón. recibir gente que se Pero movía de estado. 77% de estos lugares, entonces pues sí me Digo, ahí sí sería sorprende. como mucho tener que hacer como este análisis o este estudio de cuántas universidades realmente hay, tanto públicas como privadas dentro de. Sin embargo, creo que o sea, es No conocido son suficientes. la migración de Falta. los estudiantes hacia las zonas, pues conurbadas, ¿no? De donde están todas estas universidades y donde les dan la oportunidad de estudiar. En tu perspectiva, que tienes una hija a A punto punto. de No me pasar esta recuerdes. etapa. Ay, no. Yo, por ejemplo, mi escuela ahorita es mi escuela. Mi hija está en una escuela oficial, pero es porque justamente la carrera que ella quiere solamente está en las escuelas, en la escuela oficial. Lo busqué en particular y no había. Y bueno, también pasa al revés, ¿no? Que Y es pasa solo en al la revés, particular. Sí, exactamente. ¿Qué Entonces carrera sí, quiere? es no es comunicación, es como diseño gráfico digital, que es como las nuevas tecnologías, Como un componente como un ¿no? componente de, pero acá lo que hacen es que salen con carrera técnica. Ah, ok. Entonces, cuando vimos esto fue de, Esa. pues sí, o sea, al final, y busqué algo parecido en alguna particular y no había. La idea es que cuando salga, justo estaba en la prepa, le falta todavía año y medio. Cuando salga de la prepa, ya que se vaya a una escuela particular para que siga ya con la misma carrera, pero ahora sigue O sea, de la enfocada prepa a- salen como técnicos. Sí, o sea, al final va a salir con doble título, con un doble título. Uno como técnico y uno como licenciado. Ah, bueno, ok, sí, continúa Técnica y ese tiempo. licenciada. Ajá. Técnica, Técnica y Técnica y licenciada. licenciada.
Sí, Ajá. sí continúa, bien. Sí, ya, es por eso, pero, o sea, yo, por ejemplo, sé perfectamente, mi hija es inteligente y lo que sea, pero en temas de exámenes, por ejemplo, ella se pone muy nerviosa. Entonces, y también yo, o sea, me acuerdo perfecto que cuando estaba estudiando, a mí nunca me han funcionado los exámenes, ¿sabes? O sea, yo decía, es que mi nivel de conocimiento no se mide a través de un examen. En México y no sé si en otros países, esa es la forma en la que se mide, ¿no? Ujú, ujú. Y no a todos nos funciona. Entonces, yo sé sus capacidades y no sé, digo, a lo mejor si ella decide hacer un examen para poder colocarse, pues está padre, pero tampoco es exigirle porque te tienes que quedar en la escuela, ¿no? O sea, es de, bueno, hazlo si quieres, pero pues sí tenemos la opción B. B, que es una escuela particular. Yo porque tengo la capacidad, ¿no? Y la familia tiene como la capacidad de hacerlo, Económico. pero pues hay personas que no les queda de otra. O sea, Claro. que sí Sí, o es sí una opción. es de, pues te tienes que ir y hacen el examen y vuelven a hacer el examen, casi casi se lo aprenden de memoria hasta que entran. Oye, y para esta escuela que está estudiando tu hija no hizo Sí examen. hizo examen. Sí hizo examen. O sea, también son Sí, lugares no, limitados. sí, sí, sí. O sea, sí hizo examen y al final se quedó, pero esa sí fue, no me acuerdo si primera o segunda opción. Ok. Ujú. Ok. Es que Claro. sobre todo, digo, le pregunto esto por el hecho de que en las públicas, o sea, donde no va a implicar la parte económica directamente a la Ujú, escuela, ujú. porque muchas veces sí la manutención, pero donde no implica directamente a la escuela, el lugar es limitado y ese es un tema. O sea, tienes que pasar el examen para poder tener este derecho, este beneficio de tener una escuela gratuita. Sí, sí, ¿no? O sea, yo se los digo desde mi experiencia. Ahorita nos contarás tú, tal vez con tu hermano, ¿no? Sí. Yo, yo lo viví con mi Sí vas hija a hablar. hace 2 años. Gracias. Hace 2 años lo viví con mi hija. Mi hija quería entrar a una escuela militar y me sorprendía. Nunca lo supe hasta un año después. Hacen examen De todo. más o menos como 500 personas. De esas 500 personas se quedan 100 que pasaron el primer examen, o sea, el examen de conocimientos o el académico, ¿no? Y de esas, solamente 15 pasan el examen psicológico. Esos 15, perdón, no psicológico, Físico. físico. Y estos 15 son los que van a clases. Y obviamente pueden entrar 15, pueden entrar 20, pueden entrar 30, hay como ese margen. Más bien ahí el tema es que Ma- pasen el examen. el físico, Que Ajá. cumplan ¿no? Ya, las características. claro. exactamente. Ya la segunda ronda es que cumplan las características, pero un máximo de 30. Y ahora viene esta parte, porque todavía existe como una tercer depuración, porque como son chavitos en una edad como vulnerable, esta parte de la disciplina, esta parte de estar lejos de su familia, les empieza a pegar, ¿no? Y entonces terminamos con un grupo súper reducido de 15, 20 personas que logran estar como de manera formal y constante después de un No, más año, bien ¿no? sería menos, ¿no? Porque entran 15 No, y más o menos entran 20. como 30, 20 y van bajando. Ah, ok. O sea, van bajando, ¿no? Algunos, la verdad es que la escuela militar es una cosa chula de cierta forma porque te da muchos beneficios. Incluso a partir de cierto tiempo te empiezan a dar como un sueldo, bueno, como una manutención. Y obviamente uniformes, comida, todo es gratuito, pero también implica pues esta disciplina, ¿no? Sí, pero en ese caso, además de ser gratuito, es el intercambio de que tú vas a ofrecer como el servicio a la nación Justamente, tú y de después esa de que manera es que es terminas, cada gratuito. carrera tiene una paga diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, la que quería mi hija específicamente eran 5 años. Terminas tu carrera y 5 años más le sirves a la nación de manera gratuita. Entonces ahí tú das como tu servicio. No, más bien con eso tú pagas, Ajá, sí, aunque es ellos tu te servicio. pagan un sueldo. Sí, pero es O como tu sea, es servicio. No como, puedes, es un intercambio de tiempos, ¿no? Es ajá, como va y ven. Exacto. exacto. Pero era muy cañón, ¿no? Porque hay niños que se frustraban. Mi hija, la verdad es que tenía un plan B, como bien lo decías, pero aún así, pues no, se frustran. Hay gente que es su única opción y termina, pues, súper sacado de onda. Sí, claro. ¿Cómo le fue a tu hermano? Bien. Sí, No, gracias. a ¿Y ver, tú? justo, yo no estoy segura, ¿soy la única que estudió en universidad pública? Y las ¿Sí? dos, sí. Ok, Ok. ok, ok, ya entiendo.
Ay, de haberme lo dicho antes. A ver, no, es que, por ejemplo, toda mi experiencia educativa, toda fue en escuela pública, toda la vida. Bueno, creo que el kinder no, pero la verdad no me acuerdo mucho, ¿no? Pero ¿no? primaria, secundaria, la prepa y la universidad han sido públicas. Yo, justo dentro de la casa, por ejemplo, yo creo que si a lo mejor no hubiera podido entrar en escuela pública, en la prepa, porque yo hice examen para entrar a la UNAM desde la prepa y de ahí pues ya con el pase Continúas. reglamentado y demás, hubiese sido complicado mantener una universidad privada, ¿no? En la prepa, pues si no te quedas en la prepa o CCH o lo que sea de la UNAM, pues puedes alguna de otras opciones y listo. Pero la universidad, pues normalmente ahí es como el tema, ¿no? Entonces, yo tenía como muy claro desde la secundaria que yo quería entrar a la UNAM. Uno, porque creo que era la única opción que veía como muy viable, ¿no? Realmente Cercano como por el también, tema ¿no? económico y demás. Y dos, porque para mí siempre había sido como la UNAM, ¿sabes? Me acuerdo la primera vez que yo fui a Ciudad Universitaria, tenía como, iba en la secundaria, justo fui a hacer un examen de un concurso en el que estaba, porque ñoñísima, ¿no? Ok. Y me acuerdo que yo llegué, y para quien no ha ido, vaya, realmente es increíble, pero llegas y es prácticamente una ciudad, Sí. ¿no? Y hay camioncitos que te llevan de un lado a otro y era como, wow, ¿no? Entonces fue como, yo quiero estar ahí, pero también, hoy siendo sincera y viendo en retrospectiva, me doy cuenta que también hubiera sido sumamente complicado para mi familia y para mí poder pagar una universidad privada en esos momentos, ¿no? Claro. Y digo, hay gente, por ejemplo, en mi familia que la armó, ¿no? Y que entonces fue con apoyo de la familia, pero aparte trabajando, pero aparte Claro. tal, y es una friega triple, ¿no? Más allá del estudio, ¿no? Como toda esta parte. Em, yo siempre fui como muy ñoñita en el tema de los exámenes, del estudio y demás, entonces por ese lado como que no hubo un tema como de no me quedé o tal, ¿no? Para entrar a la prepa hice el examen y después mantienes promedio y cumples como los requisitos y pasas a carrera, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Y en el caso de mi hermano, pues lo mismo, o sea, realmente también era como el camino. Tampoco creo que había mucha opción, aunque ya, digamos, de cierta manera estaba un poco más holgada la situación económica. Él también entró a prepa y de ahí pasó a la universidad. Él en su caso, por ejemplo, yo estudié administración. O sea, para entrar a administración habíamos como 8,000 personas. No tengo idea cuántos Sí. éramos en la generación, pero éramos muchísimos. Y sí vas viendo que al final pues van siendo menos, ¿no? Y todavía hay un tema de la gente que termina, los que se titulan, porque ese es Ah, otro claro. proceso, ¿no? Entonces hay mucha gente que tiene su carrera, pero está como pasante porque no ha hecho el proceso de titulación. Entonces hay como varios puntos ahí que también valdría la pena revisar esas estadísticas, ¿no? Sí, sí, En sí. el caso, por ejemplo, de mi hermano, él quería una carrera muy en particular, que era, si no mal recuerdo, ingeniería biomédica. Ok. Entonces él tenía que hacer solicitar su pase a biología, creo, y de ahí hacer un examen para poder entrar a esta carrera. Son estas carreras como nuevas, ¿no? Sí, justo. Como no directas, donde tienes que entrar a una y después demostrar tus Brincan. Ujú. conocimientos y entrar a otra. Igual era un proceso así como de estudio y no sé cuántos exámenes y entraban 15. ¿No? Al final Sale. él justo acaba de terminar la tesis esta semana, entonces ya está como en ese proceso. Se terminó de biólogo y la verdad es que, digo, creo que ustedes lo conocen, ¿no? Sí, Sí, obviamente. sí lo conocen. Obviamente. Entonces, Te felicitamos. Públicamente felicidades. la verdad es que a mí me gusta mucho, digo, creo que tiene que ver mucho con que yo estudié ahí, ¿no? Y definitivamente ir y cantar un Goya y demás es como se me pone la piel chinita así tremendamente. Pero aparte es Pero una le vas a forma las Chivas. así. Algo falla. Completamente. tema, Eso ese es, es eso es otro- completamente Pero aquí no distinto. hablamos de esos temas. Ese es punto y aparte. No, pero de verdad, o sea, ir porque es un sentido de pertenencia muy cañón el que logras cuando entras a este tipo de universidades. Y no es nada más la infraestructura que te ofrecen, porque prácticamente por la carrera pagas 20 centavos Claro. cada, Semestre. cada ¿no? año, porque es normalmente la inscripción. Y obviamente puedes ir a las cajas de la UNAM y llegar con tus 20 centavos y te dan tu inscripción y demás, pero también puedes depositar en el banco y poner tus 100 pesos o lo que tú quieras, que de hecho Ok. mucho de eso ayuda para que cada vez haya más espacios, para que cada vez Claro. haya más oportunidades de que más gente entre y demás, pero prácticamente te llevas instalaciones, maestros, toda la infraestructura que tiene, escuelas de idiomas, la posibilidad de intercambios internacionales con que tú pongas 0 pesos, ¿no? O sea, todo ese proceso es tremendo y el tema cultural que llegas a tener en este tipo de universidades es Sí. increíble. Entonces, yo hoy sé que
estoy donde estoy porque tuve la oportunidad de poder entrar a este tipo de universidades y tener acceso a eso, ¿no? Claro. Entonces, creo que también un punto importante es, sí, no hay suficientes universidades, pero también la forma de ir avanzando es bien complicada, ¿no? O sea, desde empezar a ver eh, la posibilidad que hay de avanzar de primaria a secundaria, ¿no? ¿Cuántas personas tienen realmente la educación necesaria en primaria que puedan pasar con lo que requiere una secundaria? ¿Cuántas personas están en la universidad y no saben leer bien? Claro, eso es muy Sí. cierto. Y la pandemia nos los marcó bien cañón. La pandemia, incluso por ahí, yo tengo familia que está dentro del sistema educativo y en algún momento les decían, no recuerdo si fue antes de la pandemia, después de la pandemia, que nadie se podía reprobar. O sea, pasaba porque pasaba, primaria y secundaria tenía que pasar porque pasaba, no podía haber reprobados. No, pero desde antes de pandemia. Sí, ya es una regla. Pero Ese es imagínate. otro. A ver, también hay mucha gente, digo, hoy en día se habla muchísimo de que hay muchas formas de aprendizaje, ¿no? Correcto. Entonces, en los tiempos que nos tocó a nosotros, que tampoco hace tantísimo, pero imagínate, por ejemplo, a nuestros papás y demás, la gente que tenía estos procesos, esos temas de TDA que no se Sí. habían diagnosticado porque en ese entonces no se hablaba de eso, quien tenía déficit de atención, quien tenía ciertas cuestiones del espectro autista y demás, era gente que se les decía como, no vas a hacer nada y mejor te sacamos de la escuela porque no la estás armando. Ujú. Y hoy en día te das cuenta que era porque tenían temas mentales que en ese momento no se conocían. Y así Ujú. hay mucha gente que a lo mejor tú dices, el tema de los exámenes. Hay un montón de gente que se pone nerviosísima con el examen y sabe todo y tiene una capacidad tremenda y en el Pero examen vales madre, Ujú. ¿no? Entonces, sí es cierto que tenemos un sistema educativo y en general en México la mayoría de los sistemas son medio arcaicos, ¿no? Ujú. Y se necesitaría como un proceso totalmente distinto, pero es para lo que alcanza realmente, ¿no? O sea, el presupuesto educativo es bastante pequeño y cuando comparas los precios de las universidades privadas, híjole, están cañones. Apenas yo estaba hablando con una amiga que su hija va a entrar a primaria. Apenas, ¿no? Entonces me dijo, no, es que estoy viendo y entonces la colegiatura está como en 15,000 pesos. Y yo dije, güey, es primaria. No Pero secundaria, prepa y manches. universidad, O sea, reina. imagínate qué precios estamos manejando Sí. para la carrera, ¿no? Yo no tengo hijos, Cuando no el tengo idea de salario eso. mínimo ni siquiera llega a eso, ¿no? Exacto. O Cuando sea, a lo mejor tú dices, bueno, yo voy a trabajar para pagarme mi colegiatura, ¿cuánto te pueden llegar a pagar? Es bien complicado. Chavitos, Accedes- sin Exacto, experiencia. accedes a becas que son complicadísimas de mantener, no nada más por el tema de tienes que chingarle y echarle ganas y al estudio y los exámenes y demás, sino porque a lo mejor si estás trabajando, llegar a tiempo va a ser bien complicado. Porque a lo mejor estás durmiendo mal y entonces no rindes lo mismo, o sea, es sí, todo no, un aparte muchas problema. becas, aparte tienes que hacer tu paga de becario. Y tu paga de becario es quedarte a estar más tiempo en la escuela, ya sea ayudando a algún profesor, asistiendo a alguna Ah, no, nada más es de actividad. buena onda. No, o sea, Yo no sabía los eso. planes Tampoco. becarios, digo, depende Hay cuál, ¿no? Sí, Por no, no ejemplo, creo. el de tema deportivo, pues tienes que ir a hacer tu deporte. Claro. No, Sí, y pero el aparte tema entrenar- deportivo, la mayoría de las becas deportivas son al 100. Y obviamente, pues al 100% de todo. Por eso, pero te comen todo tu tiempo. Sí, Sí, o sea, sí, sí. obviamente para Todo. poder rendir en la parte deportiva tienes que entrenar un chingo, si No, te llaman lo tienes 6 que horas, hacer, sí, o sea, claro. si hay que viajar, tienen que viajar, no Pero pueden tampoco decir pueden no, bajar y promedio. no pueden viajar Sí, no. promedio. Al final No, no. estás recargando toda esa presión en una persona de 18 años, 17, con una o sea, con un tema mental bastante complicado, porque es una edad complicada, ¿no? Entonces, cárgate con que no puedes bajar el promedio, con que tienes que ir a Sí, entrenar, con que Porque no tienes que aparte hacer duermes, tu con que no entorno, o comes. sea, ¿cuántos te gustan? 3 becados y los otros 5 del grupito, pues andan en el desayuno, en la Ujú, comida, en el ujú. evento, en el show, en el concierto, y tú no puedes. Exacto. Entonces, no, Entonces, o sea, sí llega el momento en el que dices, el voy. entorno social y también importa un montón, ¿no? O sea, si de repente, digo, a mí no me pasó porque yo estudié en escuela pública, pero de repente había una amiga que me decía, es que yo llego y te dicen, ¿a dónde te fuiste de vacaciones? Y empiezan todos como de, no, pues yo estuve en los Alpes, no sé qué, ¿no? Pues yo me fui con mi familia, no sé cuál. Y es como, de, Yo soy pues chivilco. yo no salí de la casa, ¿no? Y entonces te empiezas a dar cuenta de una realidad completamente distinta. Sí. Y es el punto. Creo que un beneficio bastante grande que tienen las universidades privadas es la red de contactos que puedes llegar a hacer, pero también es cierto que no es tan sencillo entrar a un círculo en el que de cierta manera no No perteneces. Sí, pero definitivamente no es algo que se quede en una escuela privada. O sea, por ejemplo,
simplemente CEU, la universidad, tiene un círculo social también muy Completamente. grande y muy alto. Y muy diversificado. Y es un tema importante, por ejemplo, cuando tú aplicas a empleos en México, es mucho más fácil que te contraten si vienes de una escuela privada importante, ¿no? Porque también ahí hay un nivel de qué Sí, tipo de claro, escuela claro, privada llegas, Tech a que te Millennial. contraten si eres de una escuela pública, ¿no? Sí, Claro. claro. Y a mí me pasó, después les contaré ese proceso, pero a nivel internacional, por ejemplo, es más reconocida la UNAM, el Politécnico, incluso, por ejemplo, el TEC como escuela privada, que otras tantas que hay, donde a nivel internacional vale más que lleves, por ejemplo, un máster de una De esa universidad escuela. pública de ese tipo, que lleves de cualquier otra privada que a lo mejor no es reconocida. Claro, porque lo que les decía al principio, o sea, los buenos profesores dan tanto aquí como acá. O sea, porque bueno, ellos Es lo un que poco andan como, buscando, como los médicos, ¿no? médicos, Que sí. también trabajan ándale, en los hospitales médicos están en la públicos y clínica de la privados. esquina y en el Ángeles. O sea, al final el profesional lo que está buscando, pues es su trabajo, Algo ¿no? que nos queda claro, clarísimo a todas, es que el dinero no compra la felicidad, pero bien que resuelve cuando se trata del estudio universitario, ¿cierto? Cuando se trata de todo en general, Realmente pero sí. de En todo. este episodio estamos enfocándolo a estudio universitario. Yo creo que definitivamente cuando como papás, repito, yo no soy mamá y no puedo como hablar desde ese punto, pero como cuando eres papá, mamá, debes de tener esta idea de en algún momento va a ir a la escuela, ¿no? Claro. Es la idea que vaya. Y si a lo mejor tiene la capacidad y quiere ir a una escuela pública, padrísimo. Pero ¿y si no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a dar estas herramientas para que no estés solo en la vida y ahora te chingas y tienes que trabajar y tienes que hacer y tienes que tal? Que a lo mejor si tienes la capacidad de hacerlo, qué padre. Y si no, es un punto de empezar a ver, ¿sabes qué? La única opción que vamos a tener es esta. Y vete Y preparando. entonces hagamos lo que sea necesario para que a lo mejor, si a lo mejor no te va bien en matemáticas, pues buscamos a lo mejor un profe o algunos videos en YouTube, que aparte de hoy hay un montón, ¿no? Y que puedan ir reforzando esa parte y que no te cueste tanto y no sea ese fracaso tremendo que de repente hay porque es tu única oportunidad. Claro, y también, por ejemplo, en el caso que me dices de tu amiga, si está acostumbrada a pagar colegiaturas actualmente de 15,000 varos, vele pensando que vas a pagar en la universidad. O sea, te faltan toda la secundaria, toda la prepa, ¿no? Y la universidad y los años, porque la inflación educativa también existe. No, Entonces, y prepárate. también ver, por ejemplo, que no es nada más eso. O sea, aunque estudies en una escuela pública, hay carreras que son carísimas, ¿no? Odontología, arquitectura y Gracias. todas estas que definitivamente te piden Mucho un montón de material, cosas. claro. O sea, yo, por ejemplo, estudié No. administración y lo más caro pues eran algunos libros y demás, pero la realidad es que nada Tu que máquina ver, de escribir, ¿no? ¿no? No, Ay, máquina de escribir. discúlpame, pero no sé cuántos años tengas tú, pero yo nunca usé una máquina de escribir. Me nosotras. contaron. Yo sí, a mí me Ah, contaron. sí, no, bueno, yo no. Bueno, tuve una, pero porque así me aferré a quiero que me compren La una de de esas. Hello Ah, sí, Kitty, no. ¿no? Así, no, pero por ejemplo, o sea, no era tan cara. No, pero El ya tema- había llegado la. Sí, ya había teníamos llegado la computadora en la Ya, casa, sí, claro. Yo me claro. acuerdo que jugabas en la computadora. y me Sí, decías, sí, para sí. jugar. Sí, sí, hay carreras muy caras, ¿no? Mi hija estudia arquitectura y es Pero todas las semanas material. Incluso, por ejemplo, mi hermano que estudió biología, no era tanto de materiales, pero sí era de prácticas. Vamos a ir al funanito de tal a ver a los animalitos no sé cuáles, o vamos a irnos 3 días al bosque a no sé qué, y entonces es pagar ese tipo de cosas. O sea, cada carrera tiene como sus gastitos ahí que a lo mejor no se ven. Sí, claro. O sea, es que no nada más es el tema colegiatura, sino todo lo que implica tener un estudio universitario, ¿no? Porque además, como bien decimos, o sea, todo el tiempo del niño, persona, adolescente, humanito, está metido en el estudio. Y yo Entonces, creo no que es por alguien eso que pueda también generar. ahora, en mi modo de pensar, ¿no? Creo que también el gobierno ha intentado empezar a normalizar este tipo de carreras en línea, ¿no? Ah, bueno, no te da para ir a la escuela, pues mínimo que te dé para una computadora, un internet y estudiar una carrera en línea, ¿no? Porque la UNAM creo que ya tiene muchas carreras Hay online. muchísimas y hay mucha gente que no lo sabe, pero también funcionan para gente que tiene aprendizajes de forma distinta. Hay muchas personas que son autodidactas, yo no. Y entonces a lo mejor tú dices, yo prefiero que me digas qué tengo que ver, que me Y des yo. dónde las fuentes, yo lo hago y voy y presento exámenes. Y hay gente a la que le funciona, que incluso puede combinar ese tipo de carreras con estar trabajando, generando experiencia y demás, porque esa es otra.
todas sabemos que tener un título universitario o los másters que quieras no te asegura tener un buen futuro, no te asegura tener un buen salario, que te estén esperando ahí con un puesto de Ay, gerente ya en algún saliste lugar, de... ¿no? Sí, es que Y está... creo que ese es otro de los problemas que pasan cuando aparte le invertiste un montón, estuviste estudiando cañón y de repente sales y te dicen, sí, te voy a pagar 5,000 pesos. Y tú, Sí, el tema de no. los sueldos ya lo tocaremos en otro tema, en otro capítulo, pero sí, definitivamente no hay forma de, ni siquiera se compara con la costo de la universidad, o sea, el semestre, ¿no? Y cuando tú sales, o sea, de lo que hoy pagas de tu hija y que tú digas en su primer trabajo le van a pagar lo mismo Sí, mensualmente, no. pues no hay forma. Y todo depende, ¿no? Hay quienes sí caen en blandito y quienes no. Yo creo que también igual el tema en el que se enseña en una escuela particular a una escuela pública es totalmente diferente, hablando de universidad. Yo recuerdo que nos hacían un comparativo en la uni de que a nosotros, bueno, a las escuelas particulares, no a todas, nos enseñaban a hacer la empresa. O sea, como a dirigir y te hacen, o sea, yo me acuerdo que hice un chorro de Proyectos. proyectos de empresa, de productos, bla, 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 también por mi área, ¿no? Sí, claro. Pero si esto lo ves en una escuela particular, perdón, en una escuela oficial, pública, en la escuela oficial los enseñan a nivel conocimiento, traer conocimiento sin tener que, o sea, como hacerse cargo de sus capacidades y que se destaquen por sus capacidades y por su inteligencia, que es totalmente diferente. Tiene que ver con, perdóname, con el inicio. Al final las universidades públicas se hicieron para, y esa es la realidad, se hicieron para dar educación a los hijos de obreros, de campesinos, y esa es la forma en cómo iniciaron. Ahora, cada vez más las carreras, las universidades están involucrando estas materias, no nada más de darte este enfoque de que tú también puedes crear, también puedes generar empleos, también puedes hacer esa parte. Yo estoy en administración y mucho de eso iba basado por el tipo de carrera. Pero si en un momento era para hacer mano de obra calificada sobre ciertas, por ejemplo, el poli era para hacer básicamente un montón de ingenieros que son buenísimos. Muchos de los ingenieros que hicieron los edificios en donde estamos, los puentes y demás, salieron del poli, porque era este punto de tener obra calificada y con conocimientos tecnológicos importantes para poder hacer cosas, ¿no? Tal cual. Hoy en día se están integrando, pero sí es cierto que algo que se enseña mucho de más a fondo, vaya, en universidades privadas, es de esta forma de dirigir un equipo, de llevar un grupo de gente o de crear, y mucho de la tendencia que se tenía y que cada vez es menos, y esperemos que cada vez sea menos, en escuelas públicas es para llegar a trabajar, colocarte un empleo y Exacto. mantenerte ahí toda la vida. Que sabemos que pues tampoco va por ahí, ¿no? Que ya no, Ujú. pero es Ya que no ha sé, ido no, no. actualizándose al mismo ritmo todo. Y O es Completamente. sea, hoy en día ya no es esa historia de búscate un buen trabajo, que te quedes ahí 20 años y que después te den Sí, algo. o sea, por ejemplo, tu Ya papá, no, ¿cuántos años lleva trabajando donde trabaja? 25. Mi papá lleva 30 y tantos años trabajando donde 20 en trabaja. una empresa y 25 en la otra. Así, o sea, y mi papá empezó así Es como el muchísimo. ayudante de tal y ha ido creciendo y con sus capacidades y demás, pero esa era la vida que había en aquellos agarrar base momentos, ¿no? y no moverte de ahí. Y hoy la realidad es que Yo no. creo que ha habido un cambio a nivel general, o sea, a nivel de que ya nos estamos digitalizando, ya hay trabajo remoto, ya no tienes que ir a oficina, Bendito ya sea el Señor. incluso muchos de los que están saliendo ya no quieren trabajar como Godín, Claro. ¿no? Ya quieren poner justamente su empresa, llámese escuela particular, llámese escuela Pública. pública. Y es por eso, o sea, como que también creo que las nuevas generaciones están buscando emprender de otra manera, no llevar como todo al sistema. Creo que también se han dado cuenta que esta falsa idea que se nos vendió a nuestras generaciones, ya no tanto a la de nuestros papás, de trabaja toda una vida, da todo por la empresa y a los 65 vas a tener tu retiro y te la vas a pasar muy padre. Pues ya no, a nosotros ya no nos toca. Entonces, ¿por qué tengo que dejar mi vida en una empresa? ¿Por qué tengo que hacer tal? Están buscando otras formas que les acomode y por eso muchas carreras también se están creando, ¿no? O sea, por eso hoy en día hay muchas opciones que se van más al tema digital, al La tema comunicación. remoto, la comunicación y demás.
Y al final ese es el mundo, ¿no? El ir actualizando. Pero que cada fíjate, vez las haya más. carreras, y eso ya me tocó vivirlo acá en la parte de cuando fui directora, las carreras están entre 4 y 5 años. A mí me tocó vivir reestructura de planes eh, prácticamente cada año. O sea, el tiempo Ya vamos, o sea, sé. cuando yo ya estaba sacando la primera generación, ya el mundo estaba hablando de otra cosa. O sea, entonces esto nos está ganando. Llegó al final que el último año que estuve ahí tenía 6 planes educativos abiertos. O sea, porque era actualización, 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 con generaciones de los últimos semestres con 5 fulanos, 3 fulanos, Pero era 10 actualización. fulanos, y ahí tenía yo que egresar a esos como pudiera y empezar a trabajar con la nueva actualización de carrera. O sea, a lo que voy es que las carreras están durando mucho. Cuando el chavo ya sale, ya no sirve. O sea, ya Sí, es así como que, claro. Ya pero necesita la es digital. actualización. Tú ya eres marketing, Yo pero ahora es tengo- el marketing digital. Entonces, regrésate, mijo, porque ya no funciona. Yo tengo un recuerdo de eso en mi generación. A mí todavía me enseñaron a revelar con Con la, agüita. no, ajá, o sea, En- era en cuartito hacer oscuro tu y demás, cámara ¿no? estenopeica con el hoyito, bla, 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 tomar la foto, ir al cuarto oscuro, que nos pasamos genial en el cuarto oscuro, por cierto, y yo, ir revelando las fotografías, pero ya no me acuerdo si fuimos la última, todavía llegó una generación 5 más minutos en abajo. el revelador, otros 5 minutos en el Era de un desmadre otros porque en el tenías que agua. estar aparte ahí todo el día, Sí. ¿no? Y entonces, cuando me acuerdo que vi a otras generaciones que de las que venían después que la de nosotros, ya no les enseñaban eso, o sea, les pusieron claro, otras materias pregúntales porque hoy a los chicos evidentemente de aquí si saben que es un revelado sí, en cuarto no, y oscuro. aparte O sea, es muy divertido, la verdad. ni Pero ya no, o No sea, lo he hecho, porque pero ya, sí sé. sí, ya empezaron en a la teoría salir dice, me lo las enseñaron cámaras como la reflex. historia de la foto. Las Deja que hable Ya, tú. ya, ya. La reflex. O sea, pero ahí te va. Tú aprendiste lo antiguo, ¿no? Lo vintage. Pero las nuevas generaciones ya no lo saben. ya no lo saben, pero saben ahora el 4K y que la imagen haga dimensión y que se le ilumine más de aquel lado y menos de este lado. No sé qué, no sé qué. Te Oye, lo digo porque, ¿cómo Obed, enfocaste la cámara? Por seguimiento de ojo. o Y sea, yo con el cuadrito. Y el otro día que literal, nos estaba había explicando un, de tipo de cámara, y es que tienen no sé qué, y las 4 así. órale, Y Han digo, sido esto, estas tías. eso pasa en todas las carreras, todo. pero es importante entender 2 puntos. ¿Las carreras duran muchísimo? Sí. O sea, el otro día yo platicaba con Alan y me decía, es que, porque aparte, muchas veces tú estudias algo y terminas trabajando en otra cosa que a lo mejor tiene algo que ver, pero no tantísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no estudié finanzas. Yo estudié administración y había una parte de finanzas, y hice sí una especialización, pero también hice otra especialización en administración de proyectos y no la estoy ocupando, ¿no? Y, por ejemplo, Alan estudió administración, pero está trabajando en temas que incluyen otro tipo de cosas como desarrollo de software, que nada que ver con lo que él estudió, pero él es una persona sumamente autodidacta. Entonces él tiene la capacidad de ver, aprender y hacerlo. autoaprender. Yo lo veo y me da hueva. O sea, pongo un video y me duermo, ¿no? Si estoy viendo ese tipo de Tú cosas. tienes esa habilidad. Entonces tengo la habilidad de dormirme. Entonces es como entender que cuando acabas una carrera no se acaba ahí. Tienes que actualizarte Sí, tremendamente, claro. sobre Para todo todo. si estás en temas, por ejemplo, de tecnología, en temas financieros, contables, por ejemplo, que cada año están cambiando y demás. La actualización es importante y muchas veces te venden llegas a tu título y bye. Bye. No, no, no. Y este tema yo lo traía mucho a la mesa porque este mes de abril, pues obviamente viene el 30 de abril y Día del Niño, ¿no? Yo creo que no hay mejor regalo de los papás, de los abuelitos, de la familia cercana hacia estos pequeños que enseñarlos, ¿cómo va el refrán ese? Enseñarlos a pescar, ¿no? Y no darles el pez o algo así. Ay, Seguro no ustedes, me lo sé. seguro No me lo ustedes, hagas. seguramente ustedes se lo saben, Ayúdenle. ¿no? Pero con esto voy mucho enfocada a que no intentemos resolverles la vida a nuestros hijos, démosles las herramientas. Creo que tener una universidad, gobierno o particular hacen la diferencia, ¿no? No importa, no importa si vas a la pública, no importa si vas a la particular. El chiste es que le des esta herramienta a tus pequeños, pero sobre todo que cuando lleguen a esa etapa universitaria, para ti no sea el voy a dejar de comer, para ti no sea dolor de cabeza. dolor de cabeza, la tortura o
Caer el en un estrés sentimiento de financiero. el sentimiento de culpa, ¿no? El sentimiento de culpa de hubiera empezado a ahorrar antes porque ahorita pues no me da la vida o porque las circunstancias económicas cambiaron, ¿no? Actualmente existen muchas opciones de ahorro universitario, ¿no? También va a depender en qué etapa o en qué edad se encuentre tu pequeño. Pero si tú estás planeando tener un bebé, tienes un bebé chiquito, tienes un hijo menor a 8 años, puedo decirte que los fideicomisos educativos o los seguros educativos son una excelente opción, no solamente porque te van a ayudar a darle esa herramienta a tu hijo, sino porque también existen ciertas coberturas que te van a dar mucha tranquilidad en dado caso que llegues a faltar. Yo creo que al final el objetivo de este tipo de seguros, fideicomisos y demás es abrir posibilidades. Si tu hijo quiere estudiar, que tenga la posibilidad. Si a lo mejor dice, quiero ser youtuber, bueno, pues ahí tendrás el fideicomiso para otras cosas, ¿no? Si quiere poner un negocio, ¿no? Que tenga la posibilidad. O sea, tener esta tranquilidad de como papá, dar posibilidades a los hijos y decir, ¿lo quieres? Vamos a hacerlo porque ya hicimos todo este previo. Creo que ese es el punto importante de los planes. O sea, porque hay gente que dice, a lo mejor y si no quiere estudiar, bueno, pues tendrá que hacer otras cosas. Y el Sí, dinero claro. nunca está como de sobra No, realmente. Sobre todo es como dejarte este soporte financiero donde dices, si sí quiere, ahí está. Si no quiere, ya veremos qué hacemos. Pero ya no llegar al momento donde ya está la escuela ahí, ya está inscrito el chamaco. ¿Y ahora qué hago? Claro. O sea, ¿no? Y te digo, yo sí lo viví, sí vi a papás prácticamente llorando, a niños llorando, y pues al final para la escuela pues es un negocio, ¿no? Entonces es o pagas o no entras. Con permiso, sí. Y entonces evítense ese estrés financiero y ahorren con anticipación. Si realmente, como mi amiga, su sueño es que su hijo les entregue un título, tengan ese respaldo financiero, tranquilidad, en verdad les va a dar una paz que no saben, ¿no? Aparte también, por ejemplo, ahora lo que pasó en pandemia, ¿no? Que muchos papás, fallecieron y eran los que eran la solvencia económica o sostenían pues el pago de las colegiaturas. Entonces, lo que sucedió es que los niños no dejaron de estudiar, sino que como justamente la mayoría de los fideicomisos tienen esta parte del seguro, si no está papá y que es el papá que estaba, El proveedor. que estaba pagando justamente esta parte, decir, bueno, pues ahí está el seguro que te voy a dar unos 3, 4, 5 millones. Decir, ok, eso se va para la educación del niño en caso de que papá no esté. Entonces, lo que sucedió es que las mamás, justamente que se quedaron sin los esposos, pues ya no se tuvieron que preocupar porque cómo le van a hacer para seguir solventando la colegiatura o aunque fueran en escuelas oficiales, o sea, el que dejaran un seguro, ¿no? El papá que estuviera protegido, decir, bueno, con esto yo ya puedo sostener A los 18 años va a llegar a este los momento que les van a dar su 18 lana. o antes, o sea, es decir, ahí está, ¿no? O sea, Claro. está el capital para que el niño siga estudiando. Correcto, ¿sabes? correcto. Sí, sí, sí. Bien lo dice Limi, son posibilidades, ¿no? Compártele este capítulo, por favor, a mamás, papás, incluso abuelitos, ¿no? Yo creo que de repente los abuelitos tienen un amor incondicional por los nietos y creo que es bueno que conozcan de esta parte y aparte ellos es algo que ya vivieron con sus hijos, ¿no? Este estrés financiero de la escuela y recomiéndanos, platícanos también qué te gustaría. Coméntanos cuánto pagas de colegiatura. No, yo creo Para que saber. platícanos de este lado qué te gustaría escuchar, qué otros temas te gustaría que trajéramos a la mesa. Nosotros somos Las carteras no mienten. Nos vemos en un próximo episodio. Bye. Bye. Síguenos en nuestras redes sociales.